Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo. Me quedara un momento, me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti. Voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo. Haré del momento el más importante de tu recuerdo. En el estrés de la vida, el estrés de la vida, se nos escapan detalles, se nos escapan detalles que luego más adelante lamentamos olvidarse. Y a veces se hace difícil o imposible recuperarles. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo. Me quedara un momento, me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti. Y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Disfrutar todo aquello que Dios me brindó, mis amigos, familia y amor. Y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Mejor para nosotros y para los demás. ¿Verdad que es bonito el mensaje del vídeo? Bien, en esta tarde hemos sido invitados a hablar acerca de los estados de ánimo. Y vamos a tratar de conseguir entender qué es lo que le pasa a mi ánimo y por qué fluctúa a lo largo del día y a lo largo de la vida. Pero también vamos a aprender cómo hacer para controlarlo. Todavía no lo tenemos ahí, pero bueno, les voy explicando en lo que la técnica se pone a trabajar a nuestro favor. Nosotros básicamente vamos a hablar en esta tarde de dos estados de ánimo. O estamos bien o estamos mal. Cuando estamos bien, hay toda una serie de características que son de ese estado de ánimo y que no tenemos cuando estamos en el otro. ¿Lo tenemos ya? Vale. Muy bien. Pues les decía que fundamentalmente, básicamente tenemos dos estados de ánimo y vamos fluctuando a lo largo del día y a lo largo de la vida. Pero no solamente eso, hasta en una conversación nosotros encontramos a alguien y le preguntamos ¿cómo estás? Y empieza a decirnos, no, bien, bien, las cosas me van bien. Y en el transcurso de esa misma conversación, de repente cambia la cara, cambia el gesto
y empieza a contarnos que su vida no va tan bien y puede que hasta termine llorando. O sea, hace unos minutos empezó diciendo que estaba muy bien y ahora resulta que me está contando sus problemas y sus tristezas. O sea, ese estado de ánimo va fluctuando. El botón de la derecha. El botón de la derecha. Vale. Este dado, esta imagen del dado me gusta porque el dado, cuando rueda por el suelo, va cambiando de caras. Pero así nos puede pasar a nosotros. La cara amarilla es una cara sonriente, ¿verdad? Cuando estamos felices, cuando las cosas nos van bien, cuando estamos en un estado agradable. Pero después de repente cambia nuestro estado de ánimo y nos sentimos que ¿qué representa la cara azul? Es una cara triste. Pero después esa tristeza cambia a la cara roja, por ejemplo, que es una cara de enfado. Es una cara enfadada, la fea así es enfado. Bueno, eso me gustó a modo un poco de ponerle un tinte de humor, ¿verdad? Dice la viñeta: yo solo tengo dos estados de ánimo, con dinero y sin dinero. Hoy vamos a ver que exactamente no depende tanto nuestro estado de humor de que tengamos dinero o de que no tengamos dinero. Nuestro estado de ánimo, vamos a ver y vamos a trabajar en ello en esta tarde, es una actitud. Esta imagen también es muy buena porque nos viene precisamente al pelo de lo que estamos hablando en esta tarde. Es una chica, ¿verdad?, que está sosteniendo sus dos estados de ánimo. A su izquierda estamos viendo el estado de ánimo negativo. Cuando estamos mal, le vamos a llamar, hoy por lo menos para podernos entender, le vamos a llamar estado de ánimo negativo. Y cuando estamos bien, va a ser estado de ánimo positivo. Bien, para entendernos. Pues esa chica está sosteniendo sus dos estados de ánimo. El estado de ánimo, quiero que nos vaya quedando claro que viene como en un paquete. Cuando estoy bien para todo. Mis pensamientos son unos pensamientos agradables, son unos pensamientos positivos. Las relaciones con los demás fluyen, no hay problemas, no hay crítica, no hay resentimiento. A nivel fisiológico duermo bien, fisiológicamente funcionamos bien. Y todo lo contrario en el estado de ánimo negativo. Hoy vamos a hacer más hincapié en el estado de ánimo positivo. Y todo lo contrario va a ser, vamos a entender, que va a ser el estado de ánimo negativo. El de la derecha no funciona muy allá. Bueno, vamos a ir tratando todas las áreas que tiene el ser humano, para no dejarnos nada atrás. Y vamos a empezar con la parte mental, concretamente con los pensamientos. Y ahí lo tienen. El estado de ánimo positivo, decíamos, es cuando tenemos esa agradable sensación del alma. Es una sensación que nos invade de que estoy bien, me siento bien. Y lo contrario ocurre en el estado de ánimo negativo. En el estado de ánimo positivo, tu vida tiene sentido. Tú dices cosas como: tiene sentido el matrimonio que tengo, el trabajo que tengo, la familia, el lugar donde estoy. Pero sin haber cambiado tu entorno, simplemente cuando tu estado de ánimo cambia, empiezas a decir cosas: mi vida no tiene sentido. ¿Qué hago en este matrimonio? ¿Qué hago en este trabajo? Y nos vemos cómo eso va fluctuando, sin necesidad de que cambie el entorno. En el estado de ánimo positivo te sientes satisfecho con tu vida, tienes control, tienes la sensación de que tú mandas en tu vida. Pero en el estado de ánimo negativo hay una sensación de que, como si fueras una marioneta, como que tienes el control y tu vida la maneja a otro. En el positivo hay buenos pensamientos y buenas palabras, vivimos en calma, las cosas las hacemos, estamos disfrutando con lo que estamos. Por ejemplo, ahora estamos aquí y la mente, lo ideal es que la mente esté aquí ahora, no lo que vas a hacer mañana, lo que te va a pasar pasado mañana. Si no hay una calma, ¿no? Estamos aquí, no estamos en peligro, no hay problemas, no hay preocupación. Vale, es un estado de calma. Y estamos disfrutando. La persona que mejor pronuncia esta palabra es mi amiga Cita, que está por ahí.
no te escondas. Ella cuando dice la palabra disfrutar, se le llena la boca con la palabra. Es una palabra preciosa, disfrutar. Y eso es lo que hacemos precisamente cuando estamos en el estado de ánimo positivo. Da lo mismo que estés haciendo una tarea doméstica, estés haciendo la comida o que estés haciendo un problema complejo de probabilidad de matemáticas, da lo mismo. Tú puedes tener una actitud de estar disfrutando. Hay momentos, no voy a leer toda la diapositiva para que no se nos haga muy pesado. Lo que está diciendo esta diapositiva es que cuando nosotros estamos en el estado de ánimo, hay una sensación de que las cosas están fluyendo, de que no hay tropiezo, de que lo que estoy haciendo está saliendo bien. Y nos sentimos atraídos por esas actividades en las que nos sentimos que fluye. La psicología le llama estado de flujo, porque parece que no hay tropiezo, sino que estás disfrutando con aquella tarea. Normalmente las personas disfrutan un día de playa, ¿verdad? Se pueden sentir que no hay prisa, que no hay problemas, que se sienten muy bien, pero ese estado podemos aprender de esas sensaciones para después llevarlas a sitios o situaciones en las que no nos sentimos tan bien, como es el trabajo, a veces relaciones que nos son un poquito más complicadas. Se puede aprender del estado positivo para llevar esas emociones a las cosas que no nos gustan tanto de la vida. Bueno, ahí seguimos con los pensamientos positivos, y los pensamientos positivos se producen cuando encaramos desafíos que podemos asumir. Es decir, la persona necesita tener algo que hacer en su vida, tiene que sentir que vale para algo. Pero esa tarea que tengo que hacer, yo tengo que sentir que soy capaz de hacerla. Es decir, tengo que sentir que tengo las herramientas para hacerla. Y entonces es cuando podemos fluir en la tarea. Si yo tengo que hacer un problema de matemáticas, pero antes he recibido una clase de cómo se realiza ese problema, pues cuando estoy haciendo el problema puedo disfrutar y ver finalmente que la solución me da lo mismo, ¿verdad? Entonces ya viene la satisfacción. Pero podemos disfrutar en cualquier actividad de nuestra vida. Estamos concentrados en la actividad. Esto es muy importante del estado de ánimo positivo. La mente está centrada en lo que estás haciendo. Cualquier cosa que estés haciendo, la mente se puede concentrar en eso. Sabemos que el estado de ánimo positivo tiene que ver con que no estamos pensando en el pasado, con sentimientos de culpa, ni estamos preocupados con el futuro, preocupados con lo que va a pasar el año que viene, si voy a perder el empleo, etc. O sea, cuando la mente está aquí y ahora, es sanador, este principio es sanador para nuestro estado mental. Hay metas claras, las conseguimos, la actividad nos procura una realimentación inmediata, nos parece que estamos superando el reto con sorprendente facilidad, nos despreocupamos de los riesgos o peligros que la actividad conlleva, después hablaremos un poquito de esto, perdemos la noción de nosotros mismos y el sentido de la duración del tiempo se altera. Esto es importante. ¿No les ha pasado a ustedes que realizando una actividad que a lo mejor pensaban que llevaban un rato, media hora, se les ha pasado 3, 4 horas? Porque estabas tan concentrado y tan disfrutando en la propia actividad que perdiste la noción del tiempo. Esto es característico del estado de ánimo positivo. La actividad es un fin en sí misma. Nosotros tenemos que procurar, aunque trabajamos todos porque haya una remuneración, ¿verdad?, porque nos paguen, lo ideal es que el trabajo que yo realizo diariamente, la propia actividad que estoy haciendo, sea mi paga, ¿no?, sea un fin en sí misma. ¿Me explico? Es decir, si yo trabajo en un trabajo, tengo que estar no pensando en que solamente estoy haciendo esto porque me pagan, sino encontrar un aliciente más allá que la retribución externa. Rasgos de ese estado positivo. La felicidad es posible gozando de cada momento y siendo optimistas. Esto ya lo dijimos. La mente, cuando nosotros la tenemos centrada en lo que estamos haciendo, se relaja, se calma. Es importante la sonrisa
y dar gracias a Dios por todo lo que tenemos para ser felices. Son características de ese rasgo de estado positivo. Y lo de la sonrisa es muy importante. Después vamos a hablar un poco de la sonrisa, pero no quiero que se me escape este detalle. De forma natural, el ser humano cuando se encuentra bien sonríe, ¿verdad? Ya un bebé lo vemos que cuando está agradecido, que cuando está bien, vemos que no le pasa nada, ese bebé sonríe, ¿verdad? Pero nosotros podemos hacerlo al revés. Hay investigaciones que han encontrado que si la persona está en un estado neutro, es decir, no le está pasando nada bueno ni nada malo, sino hacemos el gesto, aunque solo sea la mueca de sonreír, nuestro sistema interior se da cuenta, ya veremos cómo funciona el cerebro por dentro, nuestra mente se da cuenta que algo bueno está pasando y de repente se relaja. ¿Lo hemos entendido? Es decir, si lo normal es que cuando estoy bien sonría, pero si la cosa no está tan bien y sonrío, mi cuerpo a la vez se relaja. Existe ese feedback, esa realimentación. Es importante simplificar las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que verlas en el día posible, poner a lo largo de la semana un tiempo, una hora, para nosotros saber que somos capaces de hacer toda la tarea que tenemos entre manos. Y comenzar cada día con ilusión para hacer realidad nuestros sueños. Muchos a edades muy tempranas han perdido ya las ilusiones, por muchos motivos, da lo mismo. Esas ilusiones tienen que buscarse. En los cajones, en el cajón de los recuerdos, tenemos que desempolvar todo aquello y volver a recuperar las ilusiones. Bien, la actitud. Esa foto me gustó porque no sé qué estaba haciendo el caballo ahí, pero a mí me dio la impresión de que se estaba riendo. Y digo, bueno, no se puede estar riendo porque que yo sepa, no, los caballos no se ríen, ¿no? Pero me gustó porque viene muy bien para el tema. La actitud. Decía William James es el padre de la psicología. Es de los psicólogos que empiezan no a estudiar a las personas que tienen patologías, sino empieza a estudiar a las personas que funcionan bien, que son felices, que son eficientes, y dicen, bueno, vamos a estudiar a las personas que funcionan mentalmente bien y vamos a enseñarles a los otros. Pues él decía, no sonreímos porque somos felices, sino somos felices porque sonreímos. Es un poquito complicada la frase, pero quiere decir, no estoy feliz por cómo está mi vida, sino porque yo tengo una actitud, porque yo sonrío, entonces soy feliz. ¿Vale? Y él mismo decía esta frase. Estamos hablando de mediados, William James es de mediados del siglo XIX, del siglo pasado. Está hablando esa frase que tienen ahí, la está diciendo en un momento que estaba la revolución industrial, ya empezaban los primeros ordenadores, imagínense los descubrimientos de esa generación. Pero él dice, el mayor descubrimiento de nuestra generación es que podamos cambiar nuestra vida con solo cambiar los pensamientos. Esta frase él no lo dijo por cualquier cosa, la había estudiado mucho a las personas y llegó a convencerse de que nuestra vida es nuestra vida conforme a la actitud que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque encontramos personas felices en todas las esferas de la vida. Encontramos personas felices en la riqueza y en la pobreza. Encontramos personas felices en unos trabajos y en otros. Y al revés, encontramos personas, que esto es raro, pero es la realidad porque depende de nuestra actitud, encontramos personas infelices teniéndolo todo. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad no depende del entorno, depende de mi actitud. Esta tampoco lo vamos a leer porque es un poquito larga, pero dice ¿cuál es el mejor estado para actuar? Bien, sucede lo siguiente. Cuando nosotros estamos en el estado de ánimo positivo, que esto es universal, esto pasa en todos los países y le pasa a todas las personas, cuando estás en el estado positivo te sientes bien y no quieres cambiar nada, porque cuando uno está bien, ¿qué va a cambiar? Está sereno, está en calma, no hay prisa, no nos entra prisa por cambiar. Es en el estado de ánimo negativo cuando nos entran las prisas por cambiar, porque nos sentimos mal. Y el ser humano no fue creado para sentirse mal, sino para sentirse bien. Pero cuando estamos en el estado de ánimo negativo, es el peor estado para actuar. Y entonces, como nos entra la prisa, vamos a poner, por ejemplo, el caso
de que tú estás en una oficina, por ejemplo, y tienes un compañero que porque llega tarde, es un impuntual, además es un poquito dejado, los peores trabajos, los trabajos de más responsabilidad te recaen a ti. Si tú, por ejemplo, estás en el estado de ánimo positivo, tú vas a hablar con él y vas a decir, mira, me está pasando esto, podemos encontrar juntos alguna solución, porque me pasa esto, tal. El otro está entendiendo, el otro puede entender que a ti te está afectando su forma de ser y es mucho más fácil que la otra persona, mediante el diálogo, pueda llegar a echarte una mano y a cambiar esa situación. Pero si yo hablo con el compañero de trabajo en el estado de ánimo negativo, ¿qué le voy a decir? Eres un irresponsable, me tienes harta, no se puede contar contigo. ¿El otro va a entender algo? El otro llega de la calle y se encuentra con que tú le dices todo eso, no entiende nada. ¿Y qué va a hacer? Probablemente se va a enfadar. Entonces, en el estado de ánimo negativo resulta que tú no has resuelto nada, no has resuelto que tu compañero sea más puntual, empieza a trabajar de otra manera, eso por supuesto no lo has resuelto porque no se lo has explicado bien, y además has conseguido que encima el otro ahora esté enfadado contigo, a lo mejor hasta lo tienes en la mesa de enfrente, ¿no? O sea, ha estallado la guerra en la oficina. Entonces, nuestro estado de ánimo para nosotros, tomar decisiones, hacer cambios, decidir hablar con el jefe para pedirle un aumento de sueldo, cualquier tipo de cambios o decisiones que haya que tomar en la vida, tenemos que asegurarnos que estamos en el estado de ánimo positivo. Y en algunas ocasiones vamos a descubrir con sorpresa que cuando pasamos al estado de ánimo positivo, aquello que tanto nos preocupaba o nos irritaba estando en el otro estado, resulta que ahora ya no tiene importancia. A veces sí, en el caso que les acabo de comentar, en el ejemplo que hemos puesto, pues aunque pases al estado de ánimo positivo, tienes que seguir resolviendo porque es una situación que se está dando en la oficina. Pero hay otras veces que tú veías las cosas distorsionadas por el estado de ánimo en el que estabas. Y cuando pasas al positivo resulta que aquello ya no tiene cabida ni tienes nada que solucionar porque no era para tanto. Bueno, esta está un poco borrosa, pero no la quería perder, porque se ve ahí los niños. A mí me encanta el del sábado, ¿verdad? El del sábado, no sé qué estaría pensando ese bebé, pero me encantó. Lo vemos ahí llorando, con unas caras. El viernes, el del sábado está privado, el sábado de la noche, ¿verdad? Esos son nuestros estados de ánimo, pero ya los bebés ya los tienen. Ya los bebés ya tienen esos cambios. Bueno, ¿cómo sé si estoy en el estado de ánimo positivo? Porque hasta aquí lo que hemos dicho es, si yo tengo algo que solucionar, lo tengo que hacer en el estado de ánimo positivo. Pero ¿cómo sé que estoy en el estado de ánimo positivo? Miren, una de las cosas es, fisiológicamente lo notamos. Cuando la respiración es tranquila, cuando las pulsaciones son tranquilas, no tengo el corazón aquí, porque a veces, ¿verdad?, que se nos pone como sentimos el corazón que está latiendo aquí. Cuando esa respiración es tranquila, nuestro estado de ánimo es tranquilo. Y luego, si voy a resolver algo con alguien, el estado de ánimo positivo me va a llevar a pensar en que yo voy a solucionar el tema. No tengo ganas de desahogarme, no estoy pensando en molestar a la otra persona, sino estoy pensando en buscar una vía de solución. Entonces hay pautas que me van a ir indicando si estoy en positivo o si estoy en negativo. Y es más, cuando a nosotros nos viene alguien enfadado, si tú estás en el estado de ánimo positivo, si te viene alguien enfadado, vas a identificar rápidamente que lo que le pasa no es sencillamente que sea mala persona, no tiene por qué, simplemente está en un estado de ánimo bajo, está en un estado de ánimo negativo. Y le podemos decir, oye, mira, me encantaría, estoy entendiendo que estás preocupado por eso, cuando estés más tranquilo me encantará sentarnos a buscar una solución. ¿Vale? Siempre que uno de los dos se mantenga en el estado de ánimo bueno, elevado, no hay problema, se mantiene el control. La felicidad no es un estado de ánimo, es un modo de vida. Ojalá consigamos que el estado de ánimo no siga siendo fluctuante, sino que sea mi estado normal. Que el 100% del tiempo o el 95% de mi tiempo yo esté en un estado de ánimo positivo, porque es la mejor forma de vivir la vida.
Bien, hemos visto lo que pasa con nuestra mente. Vamos a ver qué pasa con nuestro físico. En el estado de ánimo positivo, de forma natural, la respiración es profunda. ¿Y qué es una respiración profunda? Es una respiración en la que el tiempo que tardamos en expulsar el aire es más largo que el tiempo que tardamos en inspirarlo, ¿vale? Cuando estamos tranquilos respiramos de esa manera, es una respiración profunda. Cuando estamos nerviosos, ustedes han notado que la respiración es, ¿verdad? Cuando una persona se altera, esa es una respiración propia del estado de ánimo negativo. Vamos a hacerlo en un momentito así. Lo de la respiración es buenísimo porque uno lo puede hacer en cualquier momento sin que la otra persona, ni siquiera hasta teniendo una conversación, se puede hacer una respiración. Vamos a inspirar, cogemos el aire contando hasta 4, por ejemplo, y lo soltamos hasta 8. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Y ahora soltamos contando hasta 8. Eso es una respiración profunda. Cuando en cualquier situación tú te notes que la respiración es agitada, puedes hacer este ejercicio y decir, bueno, voy a respirar tranquilo, tranquila, pero yo sabiendo que el tiempo en el que expulso el aire es más largo que el que lo inspiro. Y esa respiración profunda me va a marcar, como luego vamos a ver, me va a marcar mi estado de ánimo. Eso lo vamos a ver detalladamente. El ejercicio es importantísimo para estar bien, porque todos sabemos, yo creo que todos los que estamos aquí hemos oído alguna vez, que por ejemplo una caminata ligera aumenta nuestro nivel de endorfinas. Esto lo hemos oído, no lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Las endorfinas son las hormonas de la felicidad y estas hormonas hacen que nuestro ánimo suba. Hoy en día se oye mucho también estas palabras: dopamina, adrenalina y serotonina. La dopamina es un neurotransmisor que se segrega en el cerebro cuando nosotros, primero se segrega porque la persona se siente bien, lleva un estado, una vida, un estilo de vida positivo, y entonces hay suficiente dopamina en su cerebro. Y la dopamina está implicada en el deseo. Es decir, imaginen que una persona dice, voy a edificar una casa, o voy a hacer un proyecto para ayudar a los niños en el tercer mundo. Ese deseo, cuando uno tiene proyectos e ilusiones, es la dopamina la que está implicada en eso. Después necesitamos acción, ¿verdad? Porque no solamente pensamos las cosas, sino después hay que llevarlas a cabo. Ahí está implicada la adrenalina, que ya nos va a dar fuerza, energía muscular para poder realizar la acción. Y luego hay un neurotransmisor que es la serotonina, que es una endorfina, la hormona de la felicidad que decíamos, que se produce cuando hay una satisfacción. Cuando ya tú realizaste la acción y ves el fruto de tu trabajo y dices, oye, qué bien quedó esto que acabo de hacer, ahí hay una segregación de serotonina. Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar de fisiología. No quiero que se queden con las palabras, sino con la idea, porque a lo mejor las palabras va a ser un poquito complicada que la aprendamos de repente. En el centro del cerebro existe una zona que se llama el hipotálamo, que es el que regula las funciones más importantes de nuestro cuerpo. Yo esperaba que se viera bien. Este es el cerebro girando y dentro, bueno, no se ve, sobre todo detrás no verán que en el centro hay un punto rojo, ¿lo ven? ¿Sí? Vale, pues eso es el hipotálamo. Eso que está en el centro de nuestro cerebro resulta que tiene las funciones más importantes de nuestro organismo. Funciones como los niveles de energía, los regula él. ¿Bien? Los ciclos del sueño, es decir, para que nosotros tengamos el sueño, nos entre el sueño por la noche, hay una hormona que se segrega. Nuestro cuerpo segrega una hormona y entonces la persona siente sueño. Por la mañana, para despertarse, hay otra hormona que se segrega para que la persona se despierte. Pone ahí también, regula el hambre. Cuando nosotros tenemos hambre, hay una hormona que está segregando en nuestro cuerpo que nos da una señal al cerebro diciendo tienes que comer porque el organismo siente hambre.
Pero cuando ya has comido, hay otra hormona que dice, bueno, para ya porque ya el estómago se llenó. Y cuando nuestro hipotálamo, ese puntito que veíamos, esa zona central del cuerpo, cuando el hipotálamo está funcionando bien, el cuerpo está funcionando bien. Tú duermes bien, comes bien, tienes un nivel de energía apto para realizar tus actividades, la temperatura, la presión arterial y puse un etcétera porque lo que el hipotálamo hace en el cuerpo es regular el organismo completo. ¿Hasta ahí bien? ¿Bien? La zona del centro del cerebro envía señales, pero es un mandado. Un momentito, Sisa. En una obra sería el encargado de obra, no sé si lo estoy diciendo correcto. El encargado de obra diría, bueno, tú eres el que lleva el balde, tú tráeme cemento, tú compras lo que haga falta, ¿vale? Ese es el encargado. Regula el cuerpo, pero es un mandado. ¿Sisa? Vale, ahora seguramente se va a responder a tu pregunta. Bien, hasta ahí bien. Bueno, ahora aparecen en pantalla dos puntitos rojos que ya no están en el centro, sino que están en ambos hemisferios del tamaño de una almendra y que tienen un nombre un poco extraño para estar ahí. Reciben el nombre de amígdalas, ¿vale? Pero no son las amígdalas de la garganta. Reciben el nombre de amígdala y esta sí es la que manda. Esta es la que manda, este es el jefe de la obra, ya no es el encargado, este es el jefe de la obra. Y este sí manda al hipotálamo, y este toma decisiones. El hipotálamo es un mandado, el del centro del cuerpo, pero este toma decisiones. Entonces resulta que la amígdala, no hace falta que lo lean, lo comentamos así para ir más dinámico. Esa amígdala sí que manda las señales al hipotálamo, y entonces regula funciones como el amor, el afecto, sobre todo también el miedo, la ira, la agresión. Y está, dice al fin de la diapositiva, dice, es fundamental para la autopreservación. Y les pongo un ejemplo. Supongamos que vamos por una calle, es de noche, no hay nadie más, y vemos una sombra que se mueve allí detrás de la esquina. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente el corazón empieza a bombear sangre más rápido, la respiración se hace más rápida, como decíamos antes, el sudor frío nos recubre la piel, el vello se eriza, se nos pone la carne de gallina y sentimos un nudo en el estómago. ¿Vale? Echamos a correr, por supuesto, no nos vamos a quedar allá a ver qué pasa, a ver el final de la película. Lo que ha sucedido es que la corteza visual, es decir, el ojo, ha enviado esa señal a la amígdala y la amígdala ha decidido, porque la amígdala sí decide, la amígdala ha decidido que hay una posible amenaza. Y la amígdala, que eran los dos botoncitos rojos que tenemos al lado en cada lado del cerebro, resulta que sí le manda una orden al que está en el centro para que ponga en marcha todo el sistema de emergencia ante un peligro. Entonces, si el cuerpo está en peligro, todas las funciones que nosotros decíamos antes, que el hipotálamo regulaba, el sueño, el hambre, el nivel de energía, la temperatura correcta, etcétera, etcétera, ahora todo esto el hipotálamo lo para. ¿Por qué? Porque necesita algo más importante, necesita salir corriendo. Ya la comida y si duermes, eso ahora mismo no es importante. Entonces esto nos preserva del peligro. Pero ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? En nuestra sociedad está pasando que nuestra amígdala empieza a confundir peligros reales, como este caso, o imaginemos que viene un perro o una banda de personas que tú dices, esto tiene una pinta muy sospechosa. Ahí esto no funciona bien, porque el cuerpo genera cortisol, nos da fuerza y no pasa nada y nos sirve para preservar la vida. Pero cuando nuestra amígdala interpreta mal los peligros, resulta que el cuerpo está constantemente, la amígdala está mandando al hipotálamo para todas esas funciones del organismo. Para la comida, para el sueño, porque ahora no lo necesitamos. ¿Y de qué maneras podemos estar engañando a la amígdala? Por ejemplo, imaginemos una casa donde la economía no está muy bien. Y llega una factura que encima ya la cosa no estaba bien, pero ahora llega otra factura todavía más grande que la factura anterior. Esa amígdala dice, esa amígdala decide que eso es un peligro.
Y entonces otra vez le manda al hipotálamo, le dice, oye, para la comida, y entonces encontramos personas en nuestra sociedad que la comida está alterada. ¿Por qué? Porque las hormonas que deberían estar funcionando bien ya no están funcionando bien, porque la mente constantemente está activando, está segregando cortisol. El cortisol en exceso lo que hace es que impide que otras sustancias sanas y buenas para el organismo se fabriquen. Por ejemplo, nosotros, esto hacemos un paréntesis, nosotros hemos oído muchas veces que hay mujeres que desean quedarse en estado, embarazadas, y no lo consiguen, ¿verdad? Cuando ya se olvidan, dice, bueno, tampoco era tan importante, entonces van y se quedan embarazadas, ¿verdad? Eso hemos oído ese comentario muchas veces. Pues tiene su explicación científica. Cuando nosotros estamos en permanente estado de alerta, para fabricar el cuerpo, el cortisol, utiliza precursores de la progesterona, que es la que necesitaría la mujer para poderse quedar embarazada. Pero como la persona está en constante estado de miedo, resulta que no fabrica la progesterona, sino que fabrica cortisol para continuar estando en estado de estrés. Desde que esa persona se relaja, se deja de generar el cortisol, se fabrica su progesterona adecuada y posiblemente, en muchos casos, quede embarazada. Seguramente que alguna vez te has sentido arrastrado por una especie de impulso incontrolable que te ha hecho perder los nervios, o decir y hacer cosas que al cabo del tiempo y en frío te has arrepentido. La neurociencia a eso le llama secuestro emocional. Y vamos a ver qué es ese secuestro emocional. La amígdala, hemos dicho, que es el centro que toma las decisiones, toma la decisión de si lo que está ocurriendo es preocupante, es un peligro inminente o no lo es, o no pasa nada. Ella toma las decisiones. Entonces es un instrumento que está diseñado como supervivencia y en cuestión de décimas de segundo es capaz de tomar el mando del resto del cerebro, y al tomar el control de la situación, los circuitos de esa amígdala, otras partes del cerebro dejan de funcionar con normalidad. Cuando nosotros nos dejamos llevar, no hay un razonamiento de lo que está ocurriendo, sino nos dejamos llevar por las emociones, puede haber un secuestro emocional, que le llama la neurociencia. Y eso significa que la persona, cuando está en ese estado, tú tratas de razonar, y por más que trates de razonar, la persona no entra en razón. Porque las sustancias que ahora mismo están inundando su cerebro no le permiten tener un raciocinio. Por eso es tan importante que nosotros volvamos a controlar nuestro estado, volvamos del estado negativo al estado positivo, que es donde nosotros estamos controlando perfectamente bien la mente. Y esto pasa en nuestra sociedad actualmente. Constantemente las personas están bajo estados de secuestro emocional leve. Quiere decir, a lo mejor lo ves ya normal, ves normal estar en ese estado, pero es crónico. Estás constantemente recibiendo estímulos de facturas, de problemas, y no se le da una respuesta, y entonces la persona está constantemente reaccionando en el estado negativo, sin darnos cuenta. Bien, aquí vuelvo a decir lo mismo, cuando estamos en el secuestro emocional hay que dejamos de pensar con claridad, etcétera. Estamos repitiendo lo mismo, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué podemos hacer en caso de secuestro para no dejarnos arrastrar y volver a tomar las riendas. Lo que hay que decir es que cuanto antes yo me doy cuenta que estoy siendo secuestrada por mis emociones, es mucho mejor. ¿Vale? Las consecuencias son más leves. Pero ¿qué vamos a hacer? El primer paso es darnos cuenta de que acabamos de ser secuestrados emocionalmente. Bien, entonces cuando nosotros sabemos que nuestra respiración, para yo estar tranquila, tiene que ser una respiración profunda, yo me voy dando cuenta de que la forma en la que estoy encarando esa situación ya no empieza a ser normal. Y aquí pone, por ejemplo, hay tensión en las aletas de la nariz. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo me noto que a mí me pasa, ¿no? Pero estas cosas que pone ahí, tensión, angustia en el estómago, a muchos se le tensa aquí en lo alto de los hombros, ¿verdad? Esto es muy típico cuando estamos tensos. Entonces el cuerpo nos pasa, ¿verdad? El cuerpo ya nos va dando señales de te has ido al estado
de ánimo negativo. Ese es el primer paso, es darme cuenta que en ese estado no llego a ningún sitio, que hay que cambiar. Y esto que parece tan difícil, porque tú dices, bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta? Esto, con la información que estamos dando en esta tarde, puede llegar a ser un hábito, ¿vale? Yo puedo estar teniendo hábitos de estar constantemente perdiendo el control y la persona que está a mi lado aguantando esos ataques, pero desde que yo empiezo a tomar cuenta de que es mi actitud y es mi responsabilidad, todo eso puede llegar a ser un hábito. Una vez detectada, recuérdate a ti mismo que la amígdala se equivoca con mucha frecuencia, ¿vale? Cuando tú te notas que estás demasiado alterado, pregúntate, plantéate, ¿de verdad es un peligro tan grave? Porque si de repente, como decíamos, si es un peligro para echarse a correr, si yo voy por una vía y veo que un camión viene hacia mí, no me tengo que cuestionar nada, es el momento de echar a correr. Pero si esa sensación... Por último dice, haz varias respiraciones profundas. La respiración profunda, ahora vamos a ver cómo influye, o bien recurre durante unos minutos a alguna técnica de relajación. El cuerpo se relajará y la amígdala, la que manda, va a interpretar que ya no hay peligro y dejará el mando del cerebro a otros circuitos más productivos. Aquí esto me interesó porque dije, de verdad que si hay alguien que puede sentir miedo, estrés, variación de los estados de ánimo, son personas que son enviadas a la guerra, ¿verdad? O algún conflicto. O sea, tú puedes no estar preparado para reaccionar ante lo que te vas a encontrar allí. Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es encontrarte con eso. Entonces, el ejército de los Estados Unidos ideó una serie de técnicas. Las dos técnicas anteriores también las encontré que las tenían el ejército de los Estados Unidos, pero quise añadir dos más que me resultaron muy interesantes. La primera dice, ensayo mental o visualización. Esto es importante cuando nosotros tenemos tareas que nos sacan de nuestro estado de ánimo. A veces es complicado hablar con algunos jefes, ¿verdad o no? Es fácil hablar con todos los jefes. Hay situaciones en las que nosotros ya prevemos que eso va a ser bastante tenso. Entonces nosotros en la soledad de nuestra habitación, en casa, tranquilamente, podemos de forma ficticia imaginar cuáles son las palabras que yo voy a emitir para llegar a la otra persona, si quiero un cambio de comportamiento o si quiero un aumento de sueldo, etcétera. Vale, es una forma de tener el control. En el caso de los Estados Unidos, del ejército, pues imagínense, los superiores preparaban a las personas para lo que se iban a encontrar después. Mentalmente ellos tenían que estar preparados para lo que se iban a encontrar. Y el autodiscurso también es muy importante. Una persona corriente se habla a sí misma en una media de 600 a 1000 palabras por minuto. ¿Qué es esto del autodiscurso? Son el diálogo interno que uno tiene consigo mismo. Se nos escapan, es impresionante. Si nosotros cogiéramos una hojita de papel y fuéramos escribiendo los pensamientos que tenemos a lo largo del día, nos quedaríamos asombrados de la cantidad de pensamientos negativos que tenemos y que no nos ayudan para nada. Y es una actividad muy buena escribir, pero no los negativos, porque nosotros siempre trabajamos en positivo, ¿verdad? Tener una hojita e ir escribiendo durante un par de días las cosas buenas que hay en mi vida y empezar a tener el hábito de tener pensamientos internos que sean mucho más positivos. Bueno, ¿esto qué es? Esto intenta representar un electroencefalograma. Según el estado en el que nosotros nos encontramos, resulta que nuestro cerebro emite unas ondas. Cuando nosotros estamos tranquilos, la onda es lenta, es una longitud de onda larga, es una baja frecuencia, es una onda, ¿vale?, más redonda. Pero cuando nosotros estamos en el estado de ánimo negativo o estamos alterados, son ondas de alta frecuencia, son unas longitudes de onda más bajas. Ahí no quiero ni siquiera entrar a hablar de cómo se llaman las ondas, sino simplemente fíjense en la tercera, de arriba abajo la tercera, que es cuando estamos relajados. Esa onda que emitimos, si nos pusieran unos electrodos en el cerebro y midieran nuestras frecuencias, veríamos que la onda es más relajada. ¿Qué les quiero decir con todo esto?
que lo que estamos viendo en esta tarde es que para que nosotros estemos bien, todo nos apunta a lo mismo, a estar tranquilos, a estar relajados. Un buen estado de ánimo significa emisión de ondas más tranquilas, una respiración más tranquila. Es a donde tenemos que llegar y a donde tenemos que coger el hábito. ¿Qué hacer para disminuir la frecuencia de las ondas cerebrales? Hemos dicho que la frecuencia tiene que bajar, ¿verdad? Inhala y exhala en tiempos más largos. También les suena porque lo hicimos antes, ¿verdad? La respiración profunda para estar bien es más larga que la respiración cuando estamos mal. Aumenta la duración de las inhalaciones y exhalaciones. Las ondas cerebrales toman su señal de la respiración. Si la respiración es más lenta, las ondas también bajan la frecuencia. Es decir, es la respiración la que a mí me está marcando la pauta. Es decir, esa respiración es una herramienta maravillosa, sencilla, que tenemos a nuestro alcance para estar bien. La respiración determina nuestro estado de ánimo. Y esta frase es para tenerla escrita. Es imposible entrar en pánico al respirar lenta y profundamente. Esto lo saqué de un estudio, lo que estoy trayendo esta tarde no es de cualquier revista, son de revistas que han hecho estudios científicos serios. Lo repito, es imposible entrar en pánico o tener un ataque de pánico cuando la respiración es lenta y profundamente. Algo tan sencillo. Cuando tú te notes que te estás acelerando, que lo que estás diciendo no va a llegar a buen puerto, tómate el tiempo para respirar tranquilamente, porque eso va a ir influyendo en tu estado de ánimo. Las respiraciones hondas y completas, decía Elena de White en el Ministerio de Curación, esas respiraciones hondas de aire puro calman los nervios, estimulan el apetito, hacen más perfecta la digestión y producen sueño sano y reparador. Son los problemas que nos estamos encontrando todos los días. Es lo que una de las cosas que más me encuentro en terapia. No duermo, no como bien. Y el nivel de energía también. Y ella está diciendo, esas inspiraciones hondas hacen que la digestión sea mejor y que el sueño sea reparador. Así que tengámoslo en cuenta. En ese orden, respiro profundamente, baja la frecuencia cerebral, tengo pensamientos adecuados y paso al estado de ánimo positivo, que es lo que nos interesa en esta tarde. Por otro lado, otra investigación, el tipo de investigación del que vamos a hablar ahora, lo podemos encontrar en muchísimos sitios, pero bueno, en uno de ellos es el que realiza la Universidad de Duke, que es una universidad de los Estados Unidos muy prestigiosa, y se hizo lo siguiente. Se trabajó con personas depresivas de entre 50 y 67 años. Para hacer un estudio significativo, la muestra tiene que ser grande, ¿vale? Tenemos que estar hablando de entre 100 y 200 personas. Y se cogió a la mitad del grupo de esas personas depresivas y se les hizo caminar a buen ritmo, un paso ligero como está la chica de la foto, ¿verdad? A buen ritmo 3 veces por semana. Un grupo solo tenía que caminar a paso ligero, era lo único que tenía que hacer. Y el otro grupo se le administró un antidepresivo que en los Estados Unidos se llama Zoloft y en España recibe el nombre de Besitran o Arenis. Bien, resultados. Al cabo de 4 meses, caminar produjo el mismo efecto que el antidepresivo. ¿Sí? Lo repito otra vez, caminar produjo el mismo efecto que el antidepresivo. Entonces, si le queremos dar la vuelta, podemos decir, bueno, pero si produce el mismo efecto caminar que el antidepresivo, yo prefiero estar en casita viendo la tele, me tomo una pastillita y se me quita la depresión. No. El estudio seguía diciendo, lo que pasa que no era para ponerlo en la diapositiva. Las personas que toman ese antidepresivo saben por experiencia que hay unos efectos secundarios, ¿verdad? Que no es gratuito tomar el antidepresivo. Por el contrario, la caminata no solamente nos ayuda y nos es beneficiosa para el tema de nuestro bienestar y de nuestro estado de ánimo, sino que además nos produce unos beneficios a nivel fisiológico impresionante, que bueno, los beneficios de la caminata podríamos estar días y días y días hablando porque son impresionantes.
Muchas personas cuando vienen a terapia me preguntan, ¿entonces qué hago? ¿Dejo de tomar la medicación? Y le digo, no, de momento no. Lo que hay que hacer es lo siguiente, empezar a llevar un ritmo, un estilo de vida, de caminata, ¿vale? Ahí dice 3 veces por semana. Yo les diría, si ya sufres depresión, todos los días, 20 minutos es lo mínimo. Ya se sabe que en 20 minutos la persona, después de esa caminata, genera la endorfina suficiente para sentirse bien. Y cuando ya tienes el hábito, cuando ya tú has notado el efecto que la caminata hace en tu vida, entonces puedes hablar con tu médico, porque eso no se puede poner y quitar a gusto, hablar con el médico y empezar a disminuir esa dosis. Pero eso solamente una vez que tú te has dado cuenta que caminar y respirar profundamente te hace el mismo efecto que te está haciendo el antidepresivo. Es un estilo de vida, es una forma de vida. Y para los que sienten que están entrando en procesos depresivos y están planteándose si tomar o no tomar, mi recomendación es empieza a caminar. No te involucres en tomar medicación cuando algo tan sencillo como la caminata y un estilo de vida sana te puede dar, como estamos viendo en esa diapositiva, los mismos beneficios y mejor, por supuesto. Bueno, las repercusiones en la salud lo podemos imaginar. Las sustancias que generamos cuando estamos en un estado de ánimo positivo son distintas a las que generamos cuando estamos en negativo. De hecho, cuando por ejemplo estamos en una conversación y se nos va un poquito la cabeza y empezamos a hablar mal de alguien, el cuerpo automáticamente empieza a producir cortisol. Y el cortisol, dijimos que en exceso es un enemigo. Pero al contrario, cuando tú te sientas con alguien y le dices las características buenas que tiene, le hablas en positivo, tu cuerpo empieza a generar serotonina. Eso se produce, podríamos decir, es automático, no. El Señor nos ha creado así, todas estas funciones que vemos de regulación hormonal, de neurotransmisores, esto entendemos que no puede ser originado por la casualidad, ¿verdad? Eso, hay alguien que se sentó y diseñó y dijo, bueno, yo quiero que el ser humano sea así, tenga estos recursos, ¿verdad? Bien, esta transparencia me resultó curiosa porque la serotonina la ligan a un montón de cosas positivas y que empiezan por S, como serenidad, silencio, sabiduría, sabor, una buena sexualidad, sueño y sonrisa. Todas las palabras empiezan por S, ¿verdad? Es un juego de palabras. La serotonina es la hormona de la felicidad. El cortisol en exceso dijimos que es el enemigo. Es lo que se produce cuando hay resentimiento, rabia, rencor, reproche, represión, resistencia. En lo social, que es la tercera dimensión del ser humano, resulta que cuando estamos en un estado de ánimo positivo, nos sentimos bien con nosotros y con los demás. Y a los demás los dejamos actuar. No los criticamos, sino vemos, observamos lo que están haciendo, pero no desde la crítica. Dejamos que cada uno sea como es. La persona que está en un estado de ánimo positivo se da a los demás. Se siente agradecida con Dios, agradecida con la vida, y lo que hace es que de lo que tiene lo comparte. Sea su tiempo, sea su ánimo, su simpatía, una ayuda, lo que sea. Pero la persona en un estado de ánimo negativo espera, está constantemente pendiente, los demás no me quieren, los demás no me dan, los demás no me miran, no me llaman. Es otra señal del estado de ánimo negativo. En positivo somos comprensivos y en negativo criticamos a los demás. Simplemente esos son los dos estados de ánimo en los que jugamos todos los días y tenemos que aprender a irnos hacia el positivo. ¿Puede ser así de forma innata? ¿O no, tiene que ver el carácter que hay los hormonas? No. Yo siempre digo, cuando los médicos enseñan un bebé, a los padres nunca dicen, uy, caballero, qué mala suerte, ha tenido un niño negativo. No, eso se va haciendo. Esos son hábitos. Estamos hablando de hábitos, de elección. Al finalizar, yo sinceramente no pensé que iban a venir tantas personas, entonces hice unas tarjetitas que en principio vamos a regalar a las visitas, que tenemos esta tarde bastantes por lo que veo. Y en una de la cara de esa tarjetita
dice así: en el apartado físico he decidido caminar, respirar profundamente y relajarme. En el estado mental he decidido tener un buen estado de ánimo. Y en lo social he decidido escuchar, valorar a los demás y establecer acuerdos. Entonces lo podemos llevar en la cartera o dejarlo en la mesita de noche y recordarnos por lo menos tenemos unos pensamientos positivos. Y nos falta la cuarta dimensión importante del ser humano, que es la parte espiritual. Me gustó esta imagen porque vemos el perro que da la impresión de que está orando, ¿verdad? Pero está en una postura preciosa. Ese niño está hablando con su Padre celestial. El niño está entendiendo que hay alguien más fuerte que su papá y que su mamá y seguramente le está pidiendo algo. Dice Elena de White: la verdadera felicidad brota de un corazón en paz con Dios. La psicología, lo que hemos visto hasta ahora, tiene su lugar en nuestra vida. Nosotros caminando podemos mejorar muchísimo, cambiando los pensamientos podemos, pero bueno, dar un cambio impresionante en unos meses. Socialmente relacionando y siendo más comprensivos con los demás también puede haber un cambio a nivel social. Pero tiene una limitación. Llega un momento en que uno necesita algo más. Necesita saber que hay un Dios. En la espiritualidad, siguiendo lo que estábamos viendo hasta este momento, en el estado de ánimo positivo, la persona siente amor, siente alegría, siente paz, siente esperanza. ¿Y el estado de ánimo qué sentiría? En el estado de ánimo negativo: odio, tristeza, ¿verdad? Todo lo contrario, desilusión. Ahí me he ido para adelante un montón. Bueno, decía Jesús, este versículo lo conocemos todos: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Eso está en Mateo 11:28. Y el versículo 29, que siempre nos lo dejamos atrás, termina diciendo: y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque a veces, yo no sé si les pasa a ustedes, a veces es como si uno estuviera en un tren que no para, ¿verdad? Y como que a veces dices: ¿cómo me gustaría bajarme del tren? ¿Cómo me gustaría que esto parara? Y yo después sigo, pero ahora necesito un parón. Pues la oración diaria a nuestro Dios nos puede producir eso y nos produce eso. El poder ir a Jesús y tranquilizarnos y entender que hay alguien que me ha creado y que está soportando mi vida y mis problemas, está consciente de la vida por la que estoy pasando, eso produce una sanación mental impresionante. Filipenses 4, de los versículos 6 al 7, nos da una clave. Los que tengan Biblia en sus casas, porque muchas personas sé que tenemos Biblias, pero no las leemos, ¿verdad? Hay una enseñanza para nuestro estado de ánimo maravilloso. Es el apóstol Pablo el que dice: no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Vamos a ir más despacio, ¿vale? Cuando tengas una preocupación, te está diciendo: no te preocupes, preséntalo, díselo a Dios en oración, pídele, pero dale gracias también. Se nos olvida darle gracias también. ¿Por qué le damos gracias? Porque ya sabemos que Dios va a contestar, por lo tanto le estamos dando gracias. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, este es un versículo positivo, les digo. Los que tengan Biblia, nunca lo hayan abierto antes, pueden abrir en Filipenses, buscar, las Biblias tienen un índice, y buscar en Filipenses el capítulo 4. Es un mensaje súper positivo, como dicen los jóvenes hoy, súper positivo. Por último, hermanos, sigue diciendo el apóstol Pablo: piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtud y en todo lo que merece alabanza. Qué bueno es coger nuestros pensamientos y darles la vuelta. Darles la vuelta y empezar a pensar, oye, plantearme, esto que estoy pensando, esto que estoy acariciando y le estoy dedicando tiempo en mi mente, ¿vale la pena? ¿Me va a servir para algo? Porque si no, te está diciendo Dios: quita ese pensamiento, no estés pensando en eso.
Filipenses 4:13 es muy conocido también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el mismo capítulo. Qué bueno cuando uno se agarra de la mano de Dios, ¿verdad? Vemos ahí, a la izquierda de la diapositiva, un niño o una niña, no sé, porque lleva el pelito un poco largo. Y podemos imaginar lo vulnerable que es ese niño sin su papá, ¿verdad? Está ahí agarrado a su papá. Su seguridad no está en el niño, la seguridad está en el padre. Pero la mano que tenemos más grande en la imagen nos está diciendo, oye, cuando tú, que ya eres adulto, necesitas de ayuda, ¿quién te ayuda? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Nosotros en noviembre tuvimos que llevar a mi madre a urgencias y la verdad que yo pensé que mi madre pues no estaba tan mal porque mi madre es una persona muy positiva y muy fuerte y entonces me hacía como entender que no le pasaba nada. Pues fue llegar allí que yo llegué prácticamente para nada, para que le dieran una medicación y la llevaran para la casa. Pues resulta que llega la doctora, primero llegaron dos chicos que la verdad se notaba que eran novatos, impresionantemente, o sea, no me dieron fiabilidad ninguna, y yo decía, bueno, vendrá alguien que sepa más, pero es que cuando llegó la cirujana jefe, me pasó lo mismo, y yo de verdad que no me ofrecía ninguna garantía a esa persona. Era de noche y yo me puse a pensar, ¿y esta mujer llevará 24 horas? O sea, me entró miedo. Y en ese momento de miedo, lo único que se me ocurrió decir, porque ya la cirujana se llevaba a mi madre con la camilla, lo único que se me ocurrió decir para ganar tiempo es, déjeme que avise a mi padre, porque ha venido conmigo, vinimos para una revisión rutinaria y usted se me la quiere llevar. Y dice, vale, me dijo la cirujana. En ese momento es un momento maravilloso, en el que aproveché para hacer lo que está haciendo la mano de la viñeta, ¿verdad? Y decir, Señor, no permitas que nos equivoquemos, no permitas que pase nada malo, porque yo no sé la situación en la que está esta cirujana, lo mismo no ha dormido, lleva mucho rato aquí, y yo no quiero que pase nada malo. Y es maravilloso, porque yo soy psicóloga, pero yo no puedo ayudar a mi madre, no podía hacer. Hay momentos en la vida en lo que tu psicología, tu pensamiento positivo, te puede ayudar un montón, pero hay otros momentos, y yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por momentos así, en los que uno necesita a Dios. Eso es lo que necesitamos. Isaías 41:13 es un versículo maravilloso que nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Este no es un versículo para todos los días. Este no es un versículo de diario. Este es un versículo para cuando estás en problemas de verdad. Y recordar que el Señor te coge de tu mano derecha y te ayuda. Todos sabemos que la vida nos puede traer sorpresas y que podemos estar o no estar preparados. Pero lo que tenemos es las promesas, la gran promesa de nuestro Dios. Promesas maravillosas. Antes de poner un vídeo, me gustaría leer esta postal que dice, aprovecha este día para perdonar, para sonreír, para amar, para ser feliz y para darle gracias a Dios por todo lo que hará en tu vida. En la parte espiritual que todos tenemos, y no estamos hablando de religiones, no estamos hablando de doctrinas, en esa parte, en esa dimensión espiritual que a todos de verdad nos gustaría saber que hay un Dios que me escucha, ¿cuál es mi parte? ¿Y cuál es la parte de Dios? Yo le voy a pedir a Miguel Ángel que ponga un vídeo y lo podemos cantar para no aburrirnos tanto, podemos leerlo porque está subtitulado, podemos cantarle. Pero al finalizar el vídeo le voy a preguntar, ¿cuál es mi parte? ¿Y cuál es la parte de Dios? Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias,
Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer, creer. Mi trabajo es creer. En resumen, ¿cuál es mi trabajo? Tener fe. ¿Y el trabajo de Dios? Hacerlo. Tirar murallas, decía, hacer lo imposible, abrir puertas. Tenemos que confiar. Ya vamos terminando. En la tarjetita por detrás, bueno, vamos a dejar un poquito para... Sí. En la tarjetita por detrás van a ver algunos versículos bíblicos. Uno de ellos dice, no temas, cree solamente. Podemos tener esa tarjetita en el bolso, como yo les decía, y en momentos de necesidad podemos sacarla y recuperarla, ¿sí? Gracias, Maribel. Bueno, no las vamos a leer todas, simplemente las van a tener, pero les digo, hice unas pocas tarjetas, hice 50, mi previsión, yo creo que aquí podemos andar por ahí, o a lo mejor somos unos poquitos más, ¿no? Voy a pedirle a
a Carmelo. Bueno, al final, si acaso al final todavía no. Vale. Vale. Lo dejamos aquí. Antes de concluir, voy a hacerle una invitación. El tema de hoy era acerca de los estados de ánimo. Y quiero hacerle una invitación para aquellas personas que tengan problemas, ya que no sea una cosa que no está siendo controlada. Quiero invitarles a que tanto Fabián, que es la persona que me presentó al principio, él es psicólogo también, o yo, estamos dispuestos a atenderle en sus necesidades emocionales, tanto si deseas una terapia psicológica, o bien si lo que deseas es estudiar en la palabra de Dios, qué es lo que dice Dios acerca de los estados de ánimo, también estamos dispuestos. Me gustaría saludar a las visitas una por una al final, ¿vale? No se me vaya nadie sin que yo los salude. Así como estamos, les importaría que hiciéramos una oración y ya concluimos, ¿sí? Amado Señor, te damos muchas gracias porque tú nos das la información suficiente como para mantener la calma en medio de cualquier circunstancia que pueda acontecer en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, porque nos das las herramientas también para controlar nuestro estado de ánimo. Y sabemos que no solamente nos creaste y nos dejaste a la deriva, sino que conoces perfectamente bien cada uno de nuestros problemas, mucho mejor que nosotros. En esta tarde, si hay alguien que está sufriendo de algún problema muy grave, te pedimos que intervengas en su vida y que salgamos de aquí convencidos de que hay un Dios en los cielos al que podemos coger la mano y confiar en Él. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ahora sí, Carmelo, ¿te importaría pasar las tarjetas? Las personas que no son visitas, que no vienen por primera vez, si me lo piden, yo voy a sacar más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy a salir porque no quiero que nadie se me escape sin saludarlo.